Vamos a platicar con Diego Gómez Pickering. Él es periodista, es diplomático, ha publicado en el semanario Proceso y bueno, fue cónsul general de México en la ciudad de Nueva York. Tiene un nuevo libro, un relato epistolar y cronológico sobre los 3 años que estuvo como cónsul general de México en Nueva York. Cartas de Nueva York es el libro precisamente. Diego, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, Héctor, y saludos también a Pascal. Un gran placer estar con ustedes en este espacio en imagen para hablar de un libro muy importante que no necesariamente habla de mi estancia en Nueva York, sino habla de Nueva York y habla de los Estados Unidos en un periodo de 4 años, del 2016 a este 2020, un periodo fundamental en la historia de ese país y de su ciudad más importante. Un recuento de cartas, un recuento epistolar, como bien mencionas, en el que vemos reflejada la importancia de Nueva York como ciudad, la importancia de los mexicanos allá y la importancia del cambio que está viviendo el mundo y del cambio del que Nueva York es protagonista, en el que los Estados Unidos está transitando hacia una era pues que nos toca atestiguar a todos y sin duda también abordar. Sí, además que está muy vigente. Ahora, ¿por qué Crónicas desde la tumba del Imperio? ¿Es Cartas de Nueva York, Crónicas desde la tumba del Imperio? Bueno, Héctor, creo que el título del libro se explica a sí mismo, Cartas de Nueva York, porque es una serie de cartas, cartas que van desde aquellas escritas a Donald Trump hasta las que van dirigidas a los niños que en algún momento estuvieron atrapados en jaulas, a cartas que van a los mexicanos de los Estados Unidos, cartas que van escritas a personajes tan emblemáticos como Michael Bloomberg, y crónicas porque esas cartas conciben y reflejan relatos fundamentales, como te decía, entre 2016 y 2020, 4 años que van a pasar a la historia. Y del Imperio, pues es un extracto de un poema de Federico García Lorca. Como bien sabes, García Lorca pasó un periodo fundamental en Nueva York que le marcó en lo personal y en lo profesional, es decir, marcó su obra. De ahí el libro que, aunque se editó prácticamente de manera póstuma, Poeta en Nueva York, es para mí uno de los fundamentales de Lorca. Tumba del Imperio, pues prácticamente porque Nueva York llegó o es, eh, ¿no? Todavía, sin duda alguna, la principal ciudad del mundo, el epítome de todo lo que podemos considerar como representación de la civilización occidental y de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo también representa, y hoy más que nunca, aquellas fallas, aquellas faltas y aquellas, digamos, palas que están cavando lo que podría ser, sin duda alguna, la tumba del dominio estadounidense en este siglo XXI. Y también retratan la diversidad de una ciudad como Nueva York. Estoy viendo en la reseña, por ejemplo, el Bronx, el barrio del Bronx afroamericano, boricua, también por supuesto Queens, también el tema de los migrantes y caramba, hasta barbacoas coreanas en Brooklyn. Sin duda, Nueva York, como decíamos hace unos momentos, Héctor, es la capital del mundo, lo sigue siendo, es la sede de Naciones Unidas. En el libro hablamos de esa importante posición que ocupa Nueva York en términos del concierto de naciones. Es la ciudad en la que prácticamente se hablan más lenguas de todo el mundo. Se puede uno cruzar en espacio de 2 cuadras, o si uno transita en metro, déjate tú de Brooklyn a Manhattan o del Bronx a Manhattan, en la misma Manhattan, en espacio de 2 o 3 paradas, escuchar una docena de lenguas tan distintas como el suajili, el árabe, el ruso y por supuesto el español con acento mexicano. Nueva York es esa síntesis de lo que somos y por eso es importante regresar hoy a Nueva York para entender hacia dónde vamos. El mundo está cambiando, no solo son los Estados Unidos, lo vemos aquí en México, lo vemos por supuesto en Europa, de París a Madrid y de Londres a Roma, lo vemos en Asia. El mundo está transitando hacia una nueva era, hacia una nueva estructura. Y cómo será esa nueva etapa mundial, no lo sabemos, espero por supuesto que pacífica, aunque hay muchos indicios que nos llevan a pensar
que toca todavía por delante años duros, más allá de la pandemia, por supuesto, por las graves crisis políticas y sociales que tenemos como la que se vive hoy en Estados Unidos y en otros muchos países como sociedades. En Nueva York representa y simboliza también eso, es esa diversidad, esa riqueza, es ese mosaico del que todo el mundo se enamora, haya pasado o no por Nueva York, porque para conocer Nueva York no hay necesariamente que haber estado en ella, no hay que haber puesto pie en ella, todos la hemos visto a través de las películas, a través del cine, la hemos leído a través de las series de televisión, todos estamos familiarizados con la Estatua de la Libertad, con lo que fueron las Torres Gemelas, con la figura casi seductora de Manhattan, con lo que es el Bronx, como mencionabas, con lo que es Brooklyn, con lo que es Queens. A Nueva York la conocemos, incluso aunque no hayamos estado ahí. Y a Nueva York hay que regresar para tratar de elucubrar qué es lo que nos depara el futuro, tanto ¿no? como americanos del continente, como estadounidenses, como mexicanos, como ciudadanos de este cambiante mundo. Estamos en un momento de transición y Nueva York es perfecto epítome de él. Y en la línea del tiempo abarca desde pues la elección propiamente de Donald Trump hasta lo que se está viviendo este año, ¿no? Que también Nueva York fue la ciudad tal vez más afectada por el COVID-19. Sin duda, todo lo que yo creo que Nueva York representa a los Estados Unidos en múltiples niveles. Todo lo que llega a Estados Unidos entra prácticamente por Nueva York, incluso esta nefasta pandemia que llevamos viviendo prácticamente 9 meses en el mundo, entró de primera mano a los Estados Unidos por Nueva York. Y el libro empieza en los albores del 2016, cuando Donald Trump aún está en su primera campaña, a 3, 4 meses de la elección, refleja ese ambivalente estado eh, que se vive entre, digamos, mayo y septiembre del 2016, cuando se menciona por primera vez en campaña que los mexicanos somos violadores, que los mexicanos somos los bad hombres, que los mexicanos somos al final del día la piñata a la cual se hace Donald Trump para avanzar ese discurso que hace tanto eco en las minorías, sobre todo en la minoría blanca, evangélica, anglófona, que teme ver poco a poco perdido su lugar a favor, ¿no?, de muchos otros grupos étnicos, culturales y lingüísticos. Y termina en los albores del 2020, entre enero y marzo, abril quizá, reflejando esa muerte que pegó por todos lados en Nueva York. Y por cierto, una de las grupos poblacionales que más sufrieron con el COVID en la ciudad de Nueva York fue la comunidad mexicana. Cientos de muertos, algunos de ellos por supuesto conocidos míos, a todos recuerdo con gran cariño y por todos creo que tenemos que guardar respeto, como por los muertos por supuesto en México, pero es un libro que refleja, como te decía al inicio, esos 4 años que son fundamentales para entender a los Estados Unidos de hoy y para entender a los Estados Unidos que vendrán hacia un futuro más allá de que el recuento de votos nos indique que gane la presidencia Joseph Biden o que sea reelecto Donald Trump. Y efectivamente Nueva York, con esta diversidad que tú expones, es la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York que le han dado y le dan siempre al Partido Demócrata un gran número de votos, ¿no? Votos que se están, pues en este momento, dando una ventaja ya con otras tendencias que hay en otros estados a Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos. ¿Tú cómo ves esta situación, Diego? A ver, yo creo que hay que tener muy en claro que, como decía hace unos instantes, no importa realmente que gane Joe Biden muy probablemente, como indican las tendencias y conforme avance el conteo de los votos que se enviaron por correo, se confirme como próximo presidente, el 46º presidente de los Estados Unidos. Eh, podría haber no sido el caso, podría haber sido reelecto Donald Trump. Aquí la problemática radica, desde mi punto de vista, en la polarización que vive el país, en la división que lleva varios años cuajándose. Ese es el principal reto, ese es el problema de los Estados Unidos y ese es el mundo al que nos enfrentamos. Una potencia que durante prácticamente un siglo dominó pues, los queveres del mundo, no solo del mundo occidental, sino del mundo ensanchado,
y que hoy está en pleito consigo misma, un pleito que va a continuar independientemente que Biden o no sea ratificado como presidente electo, de acuerdo a lo que indican los sorteos, los sondeos hasta ahora del conteo de votos, y que en enero pueda tomar posesión como presidente. El problema sigue ahí. El problema es esa división. Prácticamente la mitad del país, un poco menos de la mitad, votó por Donald Trump, un poco menos de la mitad de los Estados Unidos tiene una concepción completamente distinta de la que Biden como candidato planteó, y esta división es la que está, de cierta manera, desdibujando y a punto de borrar por completo el tejido social de ese país. ¿Cuál es la importancia de los Estados Unidos? ¿Por qué los Estados Unidos pudo llegar a posicionarse de esa manera después de las guerras mundiales? Por el tejido social, por la idea no solo que nos vendió, sino que vivió hasta cierto punto de ser una sociedad multicultural, multilingüística, multiétnica, que hoy ya no tiene ese principio social está implosionando. Dicho esto, Nueva York, de nuevo, y por eso la importancia del libro, les invito a todos a que, terminando esta conversación aquí con Héctor y con Pascal a la distancia, que puedan ir a su librería favorita, pueden acceder vía internet y compren Cartas de Nueva York, Crónicas desde la tumba del Imperio, porque se darán cuenta que esa implosión de la idea americana, del sueño americano, de lo que pensábamos que eran los Estados Unidos, inicia también en Nueva York. Nueva York no vota solo demócrata. Esa es la idea que podemos tener. Si uno hace un zoom, utilizando una palabra que seguramente incorporará la RAE en los próximos meses, dado el gran uso que hacemos de esta plataforma, pero hace un zoom in, es decir, si uno se acerca al mapa de la ciudad de Nueva York, se dará cuenta que hay distritos al interior de Staten Island, en la parte noreste de Manhattan, en algunas secciones de Brooklyn, incluso del Bronx, y por supuesto en los condados al norte del estado de Nueva York, por no hablar de Nueva Jersey y de Long Island, que votan y votaron en el 2016 y ahora en 2020 abrumadoramente color rojo, es decir, por la propuesta, por la narrativa y por lo que representa Donald Trump. Esa escisión, ese rompimiento, esa implosión que se vive en los Estados Unidos, también la tenemos en Nueva York. Incluso, quizá, empezó ahí. Es una polarización que tú describes, realmente el retrato que das es muy interesante. ¿Tú no ves futuro para que acabe esta polarización? Por supuesto que lo hay. El problema es cómo llegar a ese futuro y cómo encontrar posiciones tan opuestas. Porque hoy la verdad ha pasado a segundo plano. Hoy ya no importan los argumentos. Hoy solo hablamos de ideologías que la gente cree de manera enérgica, se abraza a ellas y se cierra, se ciega y se vuelve sorda a escuchar al otro. Hoy el otro pasa a un segundo plano. Hoy la única persona a la que yo reconozco como persona es aquella que piensa y siente y habla como yo. Y eso no solo pasa en los Estados Unidos, pasa incluso aquí en México. Interesante lo que comentas y que nos sirva sobre todo para entenderse, ¿no?, el uno con el otro. Diego Gómez Piquerín, tema, por supuesto, interesante, la presentación de tu libro, Cartas de Nueva York, Crónicas desde la tumba del Imperio, que como dices ya está disponible, ya está a la venta en todas las plataformas. Sin duda, Héctor, los invito a todos, sobre todo hoy que es más importante que nunca apoyar a la industria editorial. Como sabemos, es una de las que más ha sufrido por esta pandemia aquí en México, así que cada peso cuenta. Compren Cartas de Nueva York, sé que les va a encantar, es una manera perfecta para viajar a esa gran ciudad sin salir de su casa, guardando una sana distancia. Métanse por página web a su librería favorita. Ahora en preventa hay un descuento, el libro a partir del 27 de noviembre se les envía, ya sea en versión electrónica, en versión física, pero métanse ahora mismo, cómprenlo, apoyen a la industria editorial mexicana, viajen a Nueva York, y les invito a todos, el 17 de noviembre vamos a hacer una presentación en línea también a través de Zoom con el gran escritor David Miklos, que me hará el honor de presentarlo. Vamos a tener una conversación, él es mexicoamericano, sobre Cartas de Nueva York, 17 de noviembre a las 7 de la tarde, 7 de la noche, a través de la plataforma de librerías Gandhi. Pues ahí está la invitación, por supuesto, a leer, ¿no?, que siempre eso sirve para conocer, sobre todo esto que tú describes, las crónicas desde la tumba del Imperio, Cartas de Nueva York. Diego Gómez Piquerín, gracias por platicar con nosotros. Gracias, Héctor. Saludos a Pascal.
Igualmente, claro que sí, le haremos llegar los saludos. Estamos en Imagen Informativa, 10 de la mañana con 30 minutos.